¿Qué tal? Buen día. Nos encontramos nuevamente con la doctora Elsa Sánchez y con el doctor Hernán Ochoa en las instalaciones de Asilo Villa San Agustín. A principios de año tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista muy interesante, muchas gracias, en la cual pues nos daban un panorama de cuándo deberíamos de considerar que es buen momento para hacer uso de estos recursos, para hacer uso de un asilo en el que se dé atención especializada a un familiar. Sabemos que parte de la misión de Asilo Villa San Agustín pues es siempre tratar personas que lo necesiten, no tratar algo que se pueda tratar algo en casa del paciente, porque sabemos que el mejor lugar para la persona pues va a ser su casa cuando la salud, cuando la situación lo permite. Pero bueno, pues nos mencionaban que hay situaciones en las que ya se sale un poco del control de la familia y es recomendable considerar un asilo. Doctores, ¿qué nos dicen al respecto? Entiendo que, por ejemplo, la mayoría de los pacientes que ocupan el asilo, pues a veces son pacientes con algún tipo de demencia. Si así fuera, ¿cómo sé yo como familiar que este asunto comienza, que este problema, esta enfermedad comienza y que sería momento para valorar a lo mejor un asilo? Tradicionalmente se ha considerado a los asilos como un mal necesario. Realmente nosotros lo que hemos buscado es reivindicar el término asilo. Asilo, bueno, es una palabra muy antigua que se ha usado precisamente siempre con el afán de ayudar a alguien. El asilo político, los asilados por enfermedad, lepra, me quiero referir a aquellas épocas incluso de la época de Cristo, ¿verdad? O del medioevo. La palabra asilo no es realmente una palabra peyorativa. Entonces, ciertamente en los asilos deben estar no cualquier persona. Para empezar, el anciano saludable debe de vivir en casa. Ciertamente no debe de vivir solo, pero debe de vivir en casa. Puede ser una casa de asistencia, puede ser con algún familiar, pueden compartirse la casa varios amigos, o sea, hay alternativas, pero el anciano saludable debe de vivir en casa. Nosotros nos dedicamos al anciano con discapacidad desde hace poco más de 30 años, porque entendí, así tal cual, me veía yo frente a un anciano saludable y yo decía, ¿y qué estoy haciendo aquí? O sea, apapachándole, diciéndole buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero mi función como médico, ¿cuál es? O sea, pues sí, a lo mejor como trabajador social, como compañía, pero no tenía nada que ver con mi profesión. Entonces, a partir de entonces, entendí que esa no era mi función. Si yo quiero ser médico y quiero ejercer la medicina, tengo que dedicarme a las personas que requieran de mis servicios. Entonces empecé a dedicarme al anciano con discapacidad, ya sea neurológica, física o ambas. De lo que más vemos son enfermedades neurológicas y dentro de las enfermedades neurológicas lo que más vemos son demencias, de varios tipos de demencia. Y aquí es un punto muy importante. Lamentablemente, las personas, incluyéndome a mí mismo, no nos preparamos para llegar a la vejez. Pensamos o que nos vamos a morir antes o que, pues no sé, que no va a pasar nada. Pero lo que sucede es que sí solemos enfermar de demencia y al tener demencia nos convertimos en personas dependientes. Y resulta que nuestras familias no se capacitaron para tener a una persona dependiente en su casa, y menos la persona proveedora o la persona que llevaba el mando. Me estoy refiriendo a papá, mamá, abuelo, abuela. O sea, jamás se imaginan y nunca previeron esto, no hay recursos suficientes y entonces se vuelven locos. Y hay quienes lo toman esto tan a pecho que quieren atender a su familiar a toda costa, incluyendo con maltrato al anciano. O sea, esto es por desconocimiento, no por el afán de maltratarlo, sino por desconocimiento empiezan con maltrato al anciano. Entonces, sencillamente, si la familia no tiene los recursos humanos, materiales para atender a su familiar, entonces tienen que acudir a un centro de este tipo.
Eso es lo mejor tanto para la familia como para el paciente. Si tienen los recursos, bueno, que lo hagan en su casa. Por ejemplo, si cuentan con más de 2,000 pesos diarios para pagar gericultistas, o sea, más de 60,000 pesos mensuales, más la renta de la casa, luz, teléfono, comida y demás, o sea, se convierte esto en 80,000 pesos mensuales. Si lo tienen, pues que se los gasten. Está bien, al paciente lo pueden atender en la casa, es el lugar más digno. Pero si en la casa lo están tratando con indignidad, por ejemplo, en una casa en una segunda planta, en donde el paciente ya le da miedo caminar, o lo aíslan completamente, se invisibiliza al paciente, se enfadan del paciente, incluso lo maltratan con que ya no le dan las comidas a sus horas, no lo dejan hacer las cosas por él mismo porque llevan prisa, porque tienen que ir al mercado, a la escuela, al banco, en fin, tienen 1000 actividades. Entonces eso es maltrato al anciano. Es momento de reflexionar y decir, ¿puedo o no puedo? O sea, entendiendo que no es algo que uno esté pidiendo que suceda. Ni el paciente le pidió a Dios enfermarse, ni los familiares tampoco le pidieron a Dios que se enfermara. Es algo que sucedió, de lo que no nos preparamos, nunca lo imaginamos, pero la realidad es que lo tenemos. Entonces, si lo identificamos y lo tenemos, primero tenemos que buscar ayuda. Tenemos que buscar una asesoría, que nos ayuden, que nos hablen más o menos de cuál es el futuro y poder tener así las mejores decisiones. Excelente, muy importante. Doctora, ¿cuál es su perspectiva, para su opinión? Pues primeramente tenemos que detectar al paciente con demencia. Lamentablemente se ha hecho mucho hincapié que como el Alzheimer es la más común, en un 70-80%, entonces las personas creen que cuando empiezan a perder la memoria estamos hablando de un proceso de demencia. Pero existen muchos tipos de demencia, entonces no podemos basarnos solamente en la memoria. Tenemos que entender que hay áreas cognitivas. Entonces dentro de esas áreas está el lenguaje, la praxis, que son lo que son las actividades ya aprendidas como vestirse, comer. También tenemos lo que es el cálculo, el razonamiento, lo que es el razonamiento abstracto, aparte la memoria. Entonces son varias las áreas cognitivas que se tienen que ir valorando. ¿Cómo podemos saber si un paciente está iniciando con demencia y se necesita valorar? Bueno, tenemos que ver que las actividades instrumentales de su vida diaria se van a ir afectadas. Estas actividades instrumentales es, por ejemplo, tomar su medicamento a tiempo, el poder utilizar un transporte, usar el teléfono, el hacer sus compras, planear una comida. Entonces, cuando el paciente empieza a perder esos rubros de su vida, entonces es un foco de alarma en donde nosotros tenemos que llevar al paciente con algún geriatra para que lo valore y ver qué áreas cognitivas se está perdiendo. También son muy importantes los trastornos de la conducta. Existen demencias como la demencia frontotemporal, en donde el paciente empieza a cambiar mucho su conducta, a estar irritable, impulsivo, o a veces incluso empiezan con actitudes de agresión. Entonces, cuando se vea estos cambios en el paciente, la persona, es momento de una valoración. No irnos solamente con la pérdida de la memoria. Una pregunta que considero interesante es, sabemos que normalmente nuestra marcha, nuestra memoria, nuestras capacidades intelectuales, bueno, pues con los años, desde luego que van a sufrir algún deterioro gradual. Pero ¿en qué momento deberíamos de diferenciar entre un proceso normal de envejecimiento y entre un proceso de demencia? En el proceso normal de envejecimiento sí hay cambios, sobre todo con respecto al joven hay una menor respuesta en cuanto a la rapidez, pero la respuesta se da. Sobre todo en lo que es la fluidez de la inteligencia, pero la inteligencia cristalizada, esa no cambia. Aquí lo que tenemos que ver es que cuando una persona empieza con algún cuadro de demencia, se afectan primero las actividades instrumentales, pero también se van a afectar ya que el paciente ya tenga deterioro cognitivo mayor, que así se le llama, ya no demencia, empieza a afectarse las actividades básicas de la vida diaria, que es comer, vestirse, movilizarse, el utilizar lo que es el retrete. Entonces, cuando ya esas actividades ya están afectadas, entonces ya podemos hablar de un deterioro cognitivo mayor. Ok, entonces va mucho por el lado motriz, por el lado de las habilidades, por el lado de
qué actividades empiezo a dejar de hacer o las hago con mayor dificultad. Exactamente, entonces también tenemos algunas escalas que se pueden aplicar. Esa ya las aplicaría el médico, que sería lo que es el mini mental, el test de Moca, algunas actividades específicas para lo que es la cognición, que ya lo haría un neuropsicólogo, como el Stroop test, el test de Wisconsin. Entonces todos esos test nos van a ayudar para ver qué áreas cognitivas están afectadas y ahí enfocar la terapia ocupacional y la terapia de rehabilitación. Excelente. Cualquiera de los dos que me pueda o que guste contestar, ¿cuáles son las pruebas que se hacen aquí, en Asilo Villa San Agustín, para ver que un paciente es o no candidato? Por ejemplo, hablando de un posible problema de... Primeramente se hace una valoración geriátrica integral. La valoración geriátrica viene la parte que es biomédica, luego se hace una parte que es el trastorno cognitivo, donde se valora con el mini mental y el test de Moca, y también se utiliza el test de reloj. Aparte del mini mental, Moca y test de reloj, también se valora el sueño. Después viene la parte funcional, en donde se valora de acuerdo a las escalas de Lawton-Brody, Katz y Bartel, qué tanto se realizan las actividades básicas y las actividades instrumentales de la vida diaria, y también en esa parte se va a valorar la continencia urinaria y continencia fecal. Posteriormente se va a valorar el estado emocional con las escalas de Jesabach, Hamilton, y también a veces utilizamos la de Cornell en pacientes que tienen demencia. Y para posteriormente hacer una integración de toda esta valoración geriátrica y después darle al familiar lo que son los puntajes, si tiene deterioro cognitivo o no, y si es mayor, que sí afecta sus actividades de la vida diaria, entonces sí sería candidato para ingresar a esta institución. Excelente. Para quien no conozca el nombre de todas estas pruebas, en términos muy generales nos ayudarían a ver de manera, por medio de estos test, las capacidades motrices, intelectuales, estado de ánimo de este paciente, ¿o hay algo más? Muchas veces tenemos pacientes que están sumamente deprimidos y la familia cree que es demencia y que ya no pueden con él, que la memoria no la tiene adecuada, que hace cosas raras, en fin. Con estos test y con esta valoración podemos detectar si hay o no depresión. Si encontramos la depresión, se trata la depresión, y si el paciente persiste con problemas, ya no es una situación de si el asilo lo recibe o no, es si la familia puede con él o no. ¿Sí? No hay una línea, no hay un límite en donde nos diga la familia puede hasta aquí. Hay familiares que en cuanto empieza con el deterioro cognitivo mayor el paciente, ya no pueden con él. Y hay otros que aguantan, bueno, hasta que fallece. O sea, esto va a depender mucho de las habilidades que tenga la familia. Y son algo muy particular de cada familia. Incluso dentro de una familia hay quienes son más empáticos que otros. Hay quienes son mejores para cuidar que otros. Entonces, si la familia lo puede resolver y lo resuelve bien, es correcto. El mejor lugar para vivir y para morir es la casa. Pero hay que vivir y morir con dignidad. Entonces, si no se dan estas condiciones, si la familia se ve rebasada en cualquier momento, debe de pedir ayuda. De pronto uno como familiar pudiera pensar que es caro internar a un paciente y llevarlo a un asilo, pero digo, sacando cuentas de la atención que se requiere versus lo que se tendría que gastar en casa, como nos mencionaba anteriormente, pues creo que por el contrario, creo que representa más bien un ahorro. Son cosas que no sacamos cuentas. Hay un libro muy famoso que se llama Cuando el día tiene 36 horas. Es un libro clásico para entender las demencias. ¿Y por qué cuando el día tiene 36 horas, si los días tienen 24 horas? Bueno, porque nosotros estamos acostumbrados dentro de nuestras 24 horas a hacer lo que queramos en esas 24 horas. O sea, nos las repartimos como se nos pega la gana. Nos levantamos en una hora, nos bañamos, vestimos, evacuamos, desayunamos, nos vamos a trabajar, hacemos lo que queremos, regresamos a la casa, comemos, descansamos, nos vamos a trabajar, en fin, repartimos nuestro día como lo queramos y dependemos de nosotros mismos. Cuando tenemos una persona dependiente, entonces me levanto yo y levanto a la persona dependiente. Me visto yo y visto a la persona dependiente, o me baño yo y baño a la persona dependiente. O sea, todo se duplica. Desayuno yo y desayuno a la persona dependiente.
Y así se convierte todo el día y resulta que el cuidador primario no le alcanza el día. Empieza a dejar de hacer cosas, empieza a reclamar, a enojarse, a pedir ayuda, en fin, hay quienes sí la reciben, hay quienes no la reciben. Pero es el proceso en el que se inicia y no se entiende que lo que pasa es que la otra persona es dependiente y por ser dependiente le está tomando de su tiempo y su tiempo ya lo tenía acomodado, ya lo tenía destinado. Entonces pierde totalmente ese destino de su tiempo, se convierte a el destino para el paciente, para la atención del paciente, ¿sí? Ahora, insisto, hay quienes aguantan, toleran el paciente con una dependencia mínima y hay quienes ni siquiera la dependencia mínima la toleran. En cuanto a lo caro o lo barato, resulta que cuando ya el deterioro cognitivo está avanzado, o sea, ya estamos en un leve, un moderado severo, requiere cuidados de 24 horas. Actualmente una atención especializada de 12 horas debe costar entre los 1,000 y 1,200 pesos un solo turno de 12 horas. Entonces estamos hablando de 2 turnos, estamos hablando de 2,400, o sea, son más de 60,000 pesos mensuales, más lo que come el personal, más el agua que se utiliza, el gas y la renta de la casa. Entonces, si la familia cuenta con 80, 100,000 pesos mensuales, pues está bien que los dispongan y los gasten en esa persona. Pero si no los tienen, si con lo que cuentan es con 20, 30,000 pesos, no lo van a poder atender con ese dinero. En casa, por lo menos. En casa no lo van a poder atender, entonces van a tener que recurrir a un centro de este Y además la experiencia, ¿no? Digo, pues es una experiencia acumulada de 30 años, vamos, no es lo mismo que uno vaya empezando y que la haga de contratista aquí y acá, que pues aquí, ¿no? Que ya se tiene toda la experiencia. Bueno, de hecho, nuestro personal es una de las cosas que a mí me enorgullece. La mayoría son trabajadores de más de 15 años que tienen trabajando aquí con nosotros, ¿verdad? Pues habla de un buen ambiente, ¿no? Habla de un... Sí, ya hace 3, 4 años se jubilaron 4 trabajadores de aquí de nosotros. O sea, tiendo a mantener el personal constante, no me peleo por cualquier cosa, prefiero malo conocido que bueno por conocer. Estamos hablando que de esos 80,000 pesos que se gastaría uno en casa, a lo mejor se gastaría uno aquí cerca de la tercera parte, 25,000, 30,000 pesos, más o menos. Otra pregunta más. Sabemos que el paciente pues, mayor necesita una atención multidisciplinaria. ¿Qué pasa aquí? ¿El paciente lo ve por su cuenta o aquí, digamos, tienen algún tipo de asesoría nutricional, odontológica, psicológica? Todo esto, ¿cómo se maneja? ¿Lo sigue viendo el paciente con sus familiares por su cuenta o se ve por parte de la ASIL? El tipo de paciente que tenemos ya no requiere tanto de psicología ni de trabajo social, requiere más de aspecto asistencial. Entonces, lo que aquí damos por parte de nosotros es terapia ocupacional y la terapia ocupacional va dirigida según las circunstancias de cada uno. Y hay terapia física también, pero la terapia física no todos la requieren, entonces eso es aparte, eso la paga aparte los familiares, porque hay pacientes que requieren un solo día de terapia física, hay quienes necesitan 3 o 4 días de terapia física, o sea, es algo que es variable y eso lo ve directamente el terapista físico con la familia y se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pero lo que nosotros sí damos es terapia ocupacional. En cuanto a nutrición, la doctora tiene un diplomado en nutrición y aquí está revisando los aspectos nutricionales. Bueno, como dicho de paso, la mayoría de nuestros pacientes ganan peso, que en cierta medida para el tipo de paciente que vemos es bueno porque esto nos aleja de la fragilidad. O sea, parte del problema de la fragilidad en el anciano es el bajo peso y la baja cantidad de músculo, ¿sí? Entonces, si aquí aumentan de peso y mejoran la masa muscular, entonces nos alejamos un poquito de esta fragilidad. Ahora, ¿por qué es importante esto? No es la idea de quererlos mantener vivos a toda costa, sino que la forma de llegar al final es distinta.
Una persona bien atendida, bien cuidada, lo más seguro es que llegue a una muerte digna. Una persona mal atendida y mal cuidada, lo más seguro es que llegue a una muerte muy dolorosa, muy trágica, con mucho desgaste para el paciente. La interacción que puedan tener aquí los pacientes que aquí viven, ¿es algo que también ayuda, el que convivan, a lo mejor el que platiquen o algo? Sí, sí ayuda. Normalmente en terapia ocupacional se van clasificando los pacientes de acuerdo a las capacidades que aún conservan para poder hacer que socialicen. Entonces se hace desde terapia cognitiva, lo que es el arte terapia, musicoterapia, se les da lo que es juegos de mesa de la parte cognitiva, y los que tienen menos preservada lo que es la cognición, se maneja lo que es sensorial. Ya es más individual en el caso de ellos. Perfecto. Bueno, pues para concluir, nada más quisiéramos ver qué consejos se da a la familia para cuando todavía lo pueden cuidar en casa, vamos, que sí es una persona que ya tiene algunas dificultades, pero que todavía pueden tenerlo en casa, que hay que cuidar para que este paciente también tenga una calidad de vida, y cuándo o cada cuánto hay que estar revisando si ya requiere algún tipo de atención. Bien, se les aconseja que vayan tomando cursos, talleres, en donde se vayan capacitando en el manejo y también donde vayan observando, aprendan a observar y conozcan también sus propios límites. Hay circunstancias que ahora se están poniendo muy de moda en atender al cuidador, porque hasta hace poco todo era la atención hacia el enfermo y el cuidador quedaba totalmente desprotegido. Entonces caía en el cansancio del cuidador y luego el cuidador cansado empieza a maltratar al anciano. Y está documentado de manera internacional que muchos cuidadores terminaban por suicidarse. Y peor aún, algunos por matar al enfermo y luego suicidarse. Eso está documentado. Entonces ahora estamos hablando mucho de los cuidados del cuidador, ¿sí? Son temas relativamente nuevos. Es lo que se aconseja, que se tomen esos cursos, que se vayan profesionalizando. O sea, si creen que tienen el suficiente talento, la empatía, se profesionalicen y lo hagan de una manera profesional. Insistimos, el mejor cuidado es en casa. El problema de casa son los costos, ¿sí? Aquí en estos lugares los costos se bajan porque son muchos y tenemos varios cuidadores para determinada cantidad de pacientes, y por eso que se bajan los costos. En casa es un cuidador con un paciente, ¿sí? Y eso es lo que eleva los costos, ¿sí? En cuanto a costos, el costo de atención en cada anciano no está por abajo de los 500 pesos diarios. Me refiero de ancianos con discapacidad. No está por abajo de 500 pesos diarios. Entonces, todo aquel lugar que cobre menos que eso, algo no le van a dar. Algo va a faltar. Algo va a faltar. Y estoy hablando de estos 500 pesos en lo que es el personal, seguridad social, agua, luz, gas y todo lo que se consume el anciano, ¿sí? Y más o menos andan alrededor de esa cantidad. Y además, pues ya quisiera uno en casa normalmente tener un jardín como este, ¿no? Este tamaño, este ambiente, pues. Sí, así es. Excelente. Y ya para terminar, requisitos para ingresar a un familiar. Bien, bueno, que no tenga una enfermedad agudizada, que no requiera de hospitalización. En cuanto a documentos, todo es en copia fotostática, es acta de nacimiento del paciente, la CUR del paciente, comprobante de la vacuna de COVID, si tiene seguridad social, copia fotostática de la seguridad social y copia del INE. Y del responsable de la cuenta, copia fotostática del INE y de comprobante de domicilio. Eso es todo. No se necesita más trámite. Bueno, también se necesitaría la valoración geriátrica integral y ver que sí cumpla el perfil para ingresar a esta institución. Excelente. Bien, pues nuevamente les agradecemos mucho el tiempo y pues felicidades. Muy buen concepto. Muchas gracias. Les agradecemos al Laboratorio RAM. Gracias.